A veces el hielo más difícil de romper es el que rodea nuestro corazón. Hoy, a pedido de ustedes, vamos a redescubrir Frozen no como un cuento, sino como un abrazo a nuestras propias heridas. Bienvenidos a Next Movie. Todo empieza con una risa que se siente eterna. Al principio, la magia de Elsa no es una amenaza, es un lenguaje. Es su forma de decirle a Anna, estoy aquí, te quiero. En ese salón lleno de nieve, están jugando a desafiar la gravedad. Elsa crea montículos de nieve cada vez más altos y Anna salta sobre ellos con una confianza ciega, sabiendo que su hermana siempre estará ahí para sostenerla. No hay futuro, no hay miedo, solo dos niñas siendo felices. Pero en esa emoción desbordada, el ritmo se acelera. Anna salta demasiado rápido, Elsa resbala y en un intento desesperado por alcanzarla, lanza un rayo de hielo que golpea a su hermana por error. En ese segundo, el juego se vuelve silencio. Cuando ese rayo impacta en la cabeza de Anna, no solo la hiere a ella, hiere la confianza de Elsa para siempre. Los trolls salvan a Anna borrando su memoria. Pero aquí está lo desgarrador. Borran el recuerdo, pero no el vacío. Anna crece sintiendo que perdió algo que no puede nombrar, mientras que Elsa crece cargando con una verdad que la devora, la idea de que amar a alguien es ponerlo en peligro si no eres perfecta. Lo más triste es que, buscando protegerla, sus padres cometen el error más humano y destructivo de todos, enseñarle a Elsa que su esencia es un problema que debe ocultar. Le dicen, no sientas, no dejes que lo vean. Esas palabras se convierten en los ladrillos de una prisión invisible. El castillo no se cierra para proteger el reino de Elsa, se cierra para intentar proteger a Elsa de su propio poder, y así, mientras las puertas se sellan, dos niñas que solo sabían quererse empiezan a aprender a sobrevivir en soledad. Pasan los años y el aislamiento deja de ser una emergencia para convertirse en la identidad de ambas. La distancia se vuelve el lenguaje oficial del castillo. Anna crece tocando puertas que nunca se abren, buscando una conexión que se le escapa entre los dedos sin entender por qué. Y aquí es donde nace una de las heridas más profundas, el abandono sin explicación. Porque cuando alguien a quien amas se aleja sin decirte por qué, tu mente no se queda en blanco, empieza a fabricar sus propias respuestas. Anna crece pensando que, quizás, ella no es suficiente para que Elsa se quede. Mientras tanto, al otro lado de la madera, Elsa vive una realidad igual de devastadora. Ella no solo está encerrada en una habitación, está atrapada en una guerra contra su propia naturaleza. Aprende que sentir es peligroso, que la alegría es un riesgo y que el amor es una amenaza. Cada vez que sus manos se congelan, su corazón también lo hace un poco, no por frialdad, sino por un instinto desesperado de protección. Elsa se desconecta del mundo para salvarlo de sí misma, sin darse cuenta de que al intentar no hacer daño, está creando un vacío que duele tanto como el hielo. Y entonces llega uno de los momentos más tristes de la historia, la muerte de sus padres. En ese funeral bajo la nieve, la soledad se vuelve absoluta. Anna se queda sin los únicos puentes que lo unían al mundo y corre hacia la puerta de Elsa no buscando respuestas, sino buscando aire. Ese momento es desgarrador porque Anna solo pide no ser invisible, mientras Elsa está paralizada por un miedo que es más fuerte que su duelo. A veces nos toca ser fuertes como Anna, siguiendo adelante y sin dejar de creer en el amor incluso cuando el mundo se queda en silencio. Pero también aprendemos de Elsa, que ser fuerte no es lo mismo que cargar con todas solas. Llega el día de la coronación y de pronto el castillo respira. Para Anna, la apertura de esas puertas es mucho más que un evento real, es su primer soplo de aire tras una vida de asfixia. Sabes, cuando creces con una carencia emocional tan profunda, no buscas amor de forma consciente, buscas alivio. Buscas desesperadamente una prueba de que existes para alguien, de que perteneces, de que finalmente alguien te elige por encima de todo. Y entonces aparece Hans, encajando en el rompecabezas de Anna como una precisión casi cruel. No es que sea perfecto, es que es la respuesta inmediata a su soledad. Psicológicamente, cuando has vivido sintiéndote invisible, tu sistema emocional se vuelve vulnerable a cualquier señal de afecto. Es el hambre emocional confundiendo una migaja con un banquete. Anna no se enamora de Hans, se enamora de la experiencia de sentirse por fin suficiente. Proyecta en un extraño todo lo que le faltó y lo convierte en su salvación sin conocerlo realmente. Su prisa por casarse no es impulsividad, es el miedo inconsciente de quién siente qué. Si no asegura ese vínculo ahora, volverá a la oscuridad de un pasillo solitario. Pero cuando Anna busca la validación de Elsa, el frágil refugio se derrumba. Elsa dice no.
pero su incapacidad para explicar el por qué deja un vacío que Anna llena con su propia herida. Donde Elsa intenta proteger, Anna solo escucha rechazo. La discusión escala porque no pelean por un compromiso, pelean por años de silencios acumulados que ya no caben en ese salón. Bajo esa presión, Elsa entra en el pánico que ha intentado evitar toda su vida. Su sistema está condicionado por una regla destructiva: si siento, destruyo. Y cuando Anna insiste, el hielo no solo sale de sus manos, sale de una vida entera de ansiedad, culpa y miedo reprimido. Lo que el mundo ve como un ataque es en realidad un grito de auxilio. Entonces empiezan a juzgarla, la llaman monstruo, la rechazan y alzarse lo único que ha aprendido como mecanismo de defensa: huir. Porque cuando alguien cree que su esencia lastima, la distancia se convierte en su única forma de proteger a los demás. En la cima de la montaña, Elsa finalmente suelta el peso que le estaba asfixiando. Sin reglas, sin miradas juiciosas y sin obligación de fingir, se permite por primera vez ser. Construyendo su palacio, cambia su imagen y camina con una seguridad que nunca tuvo. Es así, todo parece una victoria, pero aquí es donde debemos detenernos a mirar los cimientos de ese castillo. Esto no es sanación, es un escape. Elsa deja de reprimir su poder, pero no cambia la percepción de sí misma. Sigue creyendo que su esencia es destructiva. Su libertad solo existe a condición de la soledad absoluta. Ha cambiado una habitación cerrada por un palacio de cristal, pero sigue estando atrapada en la misma creencia: para proteger a los que amo, debo desaparecer. Mientras tanto, Anna emprende un viaje que, sin saberlo, empieza a transformar su forma de vincularse. En el camino hacia Elsa, conoce a Kristoff, Sten y Olaf. A diferencia de su relación con Hans, estos vínculos no nacen de la idealización, sino de la convivencia real, de lo incómodo y lo auténtico. Anna empieza a experimentar un cariño que no se basa en necesitar que la rescaten, sino en cuidado mutuo. Pero cuando las hermanas se reencuentran en el Palacio de Hielo, el aire se vuelve pesado. Elsa se alegra de verla, pero su miedo está intacto porque no ha sanado la raíz de su trauma. Piensa: soy peligrosa. El conflicto estalla cuando Anna intenta acercarse. Elsa quiere la conexión, pero teme las consecuencias, y en ese cortocircuito emocional, su poder vuelve a desbordarse. Y el impacto en el corazón de Anna es profundamente simbólico. Ese corazón que ha resistido años de rechazo, soledad y una búsqueda desesperada de afecto, ahora empieza a congelarse de verdad. Es como si cada herida acumulada finalmente pasara factura. El miedo de Elsa se ha materializado en el cuerpo de su hermana, recordándonos que cuando huimos de nuestros problemas en lugar de sanarlos, terminamos hiriendo precisamente aquello que más intentamos proteger. Y cuando la vida de Anna corre peligro, aparece la solución automática que todos conocemos: un acto de amor verdadero. Mente viaja directo a Hans porque encaja en la narrativa que siempre le vendieron: el príncipe que rescata, el beso que lo arregla todo y el final feliz e instantáneo. Pero aquí Frozen hace algo brillante a nivel psicológico. Nos muestra que Anna no elige a Hans por quién es él, sino por lo que representa. Lo elige porque necesita creer que su vacío emocional ha sido llenado, aferrándose a una ilusión para no enfrentar la realidad de su propia soledad. Sin embargo, la traición de Hans no solo rompe una relación, rompe una proyección. Al caerse la máscara, Anna pierde la esperanza que había depositado en una imagen idealizada, enfrentándose al dolor de descubrir que el amor que buscaba era solo un espejismo. Este momento es clave porque nos enseña que cuando amamos desde la carencia, no vemos a la persona real, sino a la respuesta de nuestros propios traumas. De repente, Anna se queda sin la referencia del final feliz que creía que le salvaría, dejándola vulnerable pero por primera vez frente a la verdad. Es entonces cuando Olaf redefine las reglas del juego. El amor es poner las necesidades del otro antes que las tuyas. Aquí el amor deja de ser una necesidad de rescate para convertirse en una elección de entrega. Este cambio de perspectiva es profundo, porque mueve a Anna desde el lugar de víctima que esperaba ser salvada hacia un lugar de una mujer consciente de su propia capacidad de amar. Por primera vez, el amor ya no es algo que ella necesita recibir para estar completa, sino una fuerza que ella decide dar, preparando el terreno para el acto de sacrificio más grande de toda la historia. Todo estalla en Arendelle, la tormenta, el caos y un reino que parece rendirse ante el invierno eterno. Pero la verdadera batalla ocurre en el cuerpo de Anna, que está a segundos de ceder por completo. En ese instante límite, la película nos presenta la decisión que define su existencia. Puede correr hacia Kristoff para salvarse a sí misma, o girar y proteger a Elsa del golpe final de Hans. Anna no duda,
No calcula y no espera ser rescatada, simplemente elige. Se interpone entre la espada y su hermana, sacrificando su última chispa de vida. Ese acto, tan humano y tan crudo, es la forma más pura de amor verdadero. No es el que te prometieron en los cuentos para salvarte, es el que tú decides dar incluso cuando te das cuenta de todo. Simbólicamente, el desenlace es magistral. Anna, cuyo corazón se estaba congelando por años de heridas emocionales y abandonos, es quien termina congelando el mundo a través de su propia entrega. Su sacrificio rompe el ciclo de trauma, la distancia y la historia de dolor que ambas habían construido. En cambio, Elsa, al ver a su hermana convertida en una estatua de hielo por protegerla, comprende finalmente la verdad que le fue negada desde niña. El problema nunca fue su poder, sino el miedo con el que lo vivía. Durante años creyó que amar era peligroso y que su esencia lastimaba, pero Anna le demuestra que el amor no destruye. Lo que destruye es la represión y el aislamiento. Cuando Elsa deja de tener miedo, su poder deja de ser un caos para convertirse en arte. El hielo desaparece de las calles de Arendelle, pero lo más importante es que desaparece de sus corazones. Por primera vez en sus vidas ya no hay puertas cerradas, ni secretos, ni mecanismos de defensas controlando sus pasos. El invierno emocional termina cuando ambas entienden que la resiliencia no es aguantar el frío a solas, sino tener el valor de ser vulnerables frente al otro. Aquí no hay un final feliz de cuento de hadas. Hay el inicio de una vida basada en la conexión auténtica, donde el miedo ya no tiene la última palabra. Al final, Frozen no trata de magia ni de cuentos perfectos, sino de lo que hacemos con nuestras heridas y de cómo el amor real, el que eliges dar, es lo único capaz de vencer al miedo. Si ese análisis te hizo conectar, suscríbete para seguir descubriendo por qué el cine siempre habla de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.